La semana pasada hicimos un recuento de los que son las cosas futuras y nos basamos mucho en lo que fue en el libro del profeta ¿qué? Ezequiel. En la lectura de nuestro calendario, en parte todavía nos dice que tenemos que leer parte de Ezequiel, parte de Daniel. Ya nos habíamos adelantado un poco a Daniel, pero otra vez, ahora en escuela dominical, quise otra vez tomar el tema, porque en Ezequiel, eh, de que estuve repase y repase y repase, y de cierta forma Ezequiel no me deja. Aquí quiero decir que hoy vamos a ver nuevamente parte de esas cosas futuras que son importantes, porque lamentablemente luego podemos leer ciertos pasajes del Antiguo Testamento eh, que a veces no entendemos en qué temporada o en qué tiempo se estará refiriendo. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, con Felipe y el etíope, Enuco, que cuando iba leyendo, ¿qué pregunta le hizo el etíope a Felipe? Ajá, no, eso Felipe al Enoc, ¿entiendes lo que lees? Y le pregunta el etíope, ¿a quién se está refiriendo? ¿Sí? Y muchas veces eso nos puede pasar, y sobre todo en las profecías. Pero antes de regresar otra vez a Ezequiel, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Nuevamente seguimos con el tema de las cosas futuras, y esto porque nos vamos a basar nuevamente en Ezequiel, pero como contexto necesitamos otra vez regresar a Apocalipsis. Y para que veamos cómo la Biblia se va complementando y cómo hay temas en los cuales son importantes poderlos tomar y que estén bien claros, sobre todo ese tema, porque es parte de nuestra esperanza futura. ¿Sí me expliqué? Sí, y nuevamente, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Yo sé que la semana pasada, con las horas de las clases que tomamos, hay muchas cosas que pudimos haber aprendido, cosas nuevas, hay cosas que a lo mejor teníamos y a lo mejor vimos que no era tanto así, muchas cosas que podemos ver, o hay cosas que a lo mejor no quedaron muy claras. Bueno, hoy que vamos a retomar nuevamente el tema, pero con otras cosas, hablando de las cosas futuras, eh, podemos nuevamente, si surgió alguna duda sobre los temas de la semana pasada, los podemos volver a sacar, porque por eso también quise no tanto repetir, sino es ampliar. ¿Sí me explico? Sí, no vamos a ver exactamente lo mismo, sino es ampliar. ¿Sí? Porque si nosotros regresáramos a cada uno de los profetas donde habla acerca de la esperanza de Israel en el futuro, prácticamente como lo vamos a ver el día de hoy, Apocalipsis nos dice muy poquito. Siempre decimos, es que Apocalipsis, las cosas futuras y todo, pero a veces nos dice muy poquito. Pero si vamos al Antiguo Testamento con los profetas, ahí vemos muchas cosas más que el mismo Apocalipsis, que lo tenemos catalogado como las cosas del futuro, no es muy amplio. Si vamos bien, dudas, preguntas, comentarios aquí. ¿Alguna pregunta de la semana pasada? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Parece que sí. Vamos a ver, esperemos que ya sea confirmado. Bien. En Apocalipsis capítulo 20, recordemos de qué está hablando Apocalipsis capítulo 20. Yo también ahora les voy a hacer preguntas con base a lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos en Apocalipsis capítulo 20? Que Jesús vuelve a la tierra, a establecer su reino. Muy bien, ¿sí? Lo que vemos ahí es el establecimiento del reino, que se dice reino milenial, pero ya entendimos que no es reino milenial, sino es el reino eterno, pero se refiere milenial por el hecho de que Satanás fue ¿qué? Agarrado durante 1000 años. Pero es un reino que no tiene fin, ¿sí? Tiene su principio ahí y no tendrá fin jamás. Bueno, ¿qué vimos en mismo capítulo 20? ¿Qué otra cosa vimos? Que es cuando las promesas de Israel son cumplidas. Muy bien, ¿sí?
¿Qué promesas se están cumpliendo ahí? Se cumple la profecía de la resurrección de los judíos. Principalmente, ajá. El regreso a su tierra. La tierra prometida es dada otra vez a los israelitas por completo y en su totalidad. Así es. Se establece el rey y el hijo de David, que se refiere a Jesús como rey de los israelitas. Prácticamente esas tres, ¿no? Pero ahora, si nosotros leemos antes de Apocalipsis capítulo 20, ¿qué acontecimientos vemos? Vemos que antes de que Jesucristo venga a establecer su reino, ¿qué acontecimiento anterior está ocurriendo? El rapto, sí. La gran tribulación. La tribulación, ¿sí? Solamente para recapitular, en Mateo capítulo 24 el Señor Jesucristo responde a 3 preguntas que le hacen sus discípulos. Si recuerdan, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin? ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo se pone a responder, no en ese orden, las preguntas de sus discípulos. Y hay algo que el Señor Jesucristo añade, pero que sus discípulos no le hicieron la pregunta. ¿Cuál fue? Y uno será tomado y otro será dejado. Que ya vimos con base a Tesalonicenses capítulo 4, primera Tesalonicenses, que es cuando se refiere, cuando viene Jesús en los cielos por su iglesia. Y es donde la iglesia resucita. ¿Sí? Es donde todos los que son parte de la iglesia son resucitados. ¿Quiénes son parte de la iglesia? Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, sean judíos o sean gentiles. ¿Sí vamos bien? Porque hay algunos que igual preguntarán, bueno, entonces, ¿y los judíos del Antiguo Testamento? ¿Esos resucitarán y se irán con la iglesia? La respuesta es no. ¿Sí? Porque ellos murieron como judíos, ¿sí? No como iglesia. No creyeron en ¿quién? En Jesucristo. ¿Sí? Aunque ahí hay un pasaje en Hebreos donde dice, y ellos se quedaron viendo como al invisible, o sea, teniendo esa experiencia, pero no viendo al invisible como método de salvación como los cristianos, sino como aquel Mesías que habría de venir, el cual se va a establecer después de la tribulación, a establecer su reino, como lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo, bueno, regresamos a Mateo capítulo 24, en donde dice que una de las señales de las cuales dispone el pueblo de Israel para saber que ya el tiempo está cerca, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser la primera señal? El rapto. ¿Sí? Y después del rapto ya saben que va a ser durante 7 años. ¿Sí? La mitad de los 7 años se va a manifestar la abominación de la cual habló Daniel. ¿Sí? A partir de eso son 3 años y medio los últimos y es cuando ya viene el Señor. ¿Sí? Ahora, hay un nombre que se le da a esa batalla cuando viene el Señor. ¿Cuál es? Es la batalla del Armagedón. ¿Sí? Si nosotros vamos al capítulo 16 de Apocalipsis, capítulo 16 de Apocalipsis, ¿ya estamos ahí? Versículos 13 en adelante dice lo siguiente: y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ¿quiénes son estos? Pues la Trinidad satánica, ¿sí? Donde está Satanás, la bestia, el anticristo y lo que es el falso profeta. Son los 3, ¿sí? Bueno, dice, saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Versículo 14. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo
para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Versículo 15 dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Todos estos espíritus están preparando a las naciones ¿para qué? Para enfrentarse ¿contra quién? Contra Jesucristo. ¿Cuándo qué? Cuando Él venga, ¿sí? A establecer su reino. ¿Cómo lo sabemos más? Versículo 16 dice, y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿sí? Entonces, esa va a ser en ese lugar va a ser esa gran batalla cuando viene el Señor Jesucristo y va a derrotar a todas estas naciones o todas estas personas que se levantarán en contra de Él. De hecho, si vamos al capítulo 19, ya estamos ahí. Capítulo 19, versículo 11. En adelante dice lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. ¿A quién se estará refiriendo? Al Señor Jesucristo. Versículo 12. Sus ojos eran como las llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar ¿a quiénes? A las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Capítulo 19, ya viene el Señor Jesucristo y a todas estas naciones que se han levantado en contra de Él, ¿qué es lo que hace? Como dice aquí, y de su boca sale una espada afilada para derribar a todas las naciones. ¿Sí? Toda aquella gente que se reunió, ¿en dónde? En el lugar que se llama Armagedón. Por eso se le llama, es la batalla de Armagedón. Esa batalla da referencia a la venida y el establecimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Y como dice aquí, y Él las gobernará con vara de hierro. Ya no va a venir como aquel corderito, ¿sí? Misericordioso y que a través de Él puedan salvarse o que Dios muestre su misericordia, sino que es lo que se va a manifestar. Él los gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios. ¿En contra de quién? De todas aquellas naciones que se levantaron en su contra, o que prácticamente, fíjense, para que estas naciones se estuviesen preparando para cuando viniera el Señor Jesucristo, prácticamente están en contra de ¿qué? De su venida. ¿Sí me expliqué? Sí, pero son personas que estarán durante el tiempo de la tribulación. No ahorita, sino el tiempo de la tribulación. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Llegamos ahora sí al capítulo 20 y es donde ya se habla acerca del establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo que es el falso profeta, lo que es la bestia, fueron lanzados al lago de fuego y Satanás, ¿sí? Es amarrado durante 1000 años. Muy bien. Del versículo 7 al versículo
del versículo 7 al versículo 9, dice lo siguiente. Ya estamos ahí. Capítulo 20 de Apocalipsis, del 7 al 9, dice lo siguiente. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog. Ahí ya vemos otra batalla completamente diferente, porque la batalla de Gog y Magog será Jesucristo establece su reino y después de 1000 años viene esta batalla. ¿Sí me expliqué? No podemos decir que la batalla de Armagedón es la misma que la de Gog y Magog. ¿Por qué? Porque en la batalla de Armagedón el Señor Jesucristo ya derrotó a todas las naciones y fue cuando estableció su reino. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Por eso cuando mucha gente dice, ay, es que ya se acerca el Armagedón, se va a acabar el mundo y que no sé qué. No, si vemos así, tal y como lo está narrando la Biblia, la batalla de Armagedón se refiere a cuando viene el Señor Jesucristo y establece su reino. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces prácticamente la batalla de Armagedón y la batalla de Gog y Magog tienen una diferencia de 1000 años. O sea, ni cerquita, ¿no? O sea, 1000 años sí son 1000 años de diferencia. ¿Sí? Entonces, no son lo mismo, ni es el mismo acontecimiento. Sí, hermana, dígame. No podemos decir que es la misma porque para la batalla de Armagedón, el pueblo de Israel ya tendría que haber establecido su reino, porque en la batalla de Gog y Magog, el pueblo de Israel ya está en su tierra, y ahorita no vemos que Israel está en su tierra, porque todavía no ha establecido Jesús sus promesas con el pueblo de Israel. Ahorita y en la actualidad. Ajá, ahorita no podemos, por eso como que cuando dicen, así como dijiste, es que ya va a ser la batalla de Armagedón. Para empezar, la iglesia sigue aquí. Ajá. Entonces se brincan muchos pasos. Así es. Y si es la batalla de Gog y Magog, tampoco puede ser porque el pueblo de Israel todavía no está en su tierra. Así es. Así es. Pero por decir, ¿cuántas generaciones ya pasaron? También, ¿no? Sí. ¿Y cuántas generaciones? Son 1000 años. ¿Cuántos promedios que vivían en aquel tiempo? ¿Cuántas generaciones pasaron? ¿Sí? Y es lo que decíamos la semana pasada, que sí tiene que haber personas que saldrán de la tribulación, así como nosotros, tanto judíos como gentiles, ellos se tienen que seguir reproduciendo. ¿Sí me explico? Y seguirán creciendo las poblaciones y seguirán haciendo estos grupos culturales o naciones, etcétera, etcétera, etcétera. O muy pocos que hayan quedado digamos, desde arriba, ¿no? Desde Alaska, pocos de Canadá, pocos de Estados Unidos, pocos de México, pocos de Belice, pocos de Guatemala, y así se va hacia abajo. Y de arriba, Noruega, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Poquitos de todo el mundo quedan y pues siguen creciendo las naciones. Y por ejemplo, muchas veces pensamos que cómo va a ser posible que ya estando Jesús pueda haber una batalla. Así es. Sí, pero es lo que acabas de decir. Después de 1000 años, ¿cuánta gente va a haber? Y hemos visto cómo la forma en Dios necesita revelarse a las personas. Ajá. Y en qué forma podría Dios demostrar su poder, que es el Creador y el Todopoderoso, teniendo una situación de reto. Sí. Entonces, después de 1000 años va a haber gente que va a decir, sí, es Jesús, ajá, sí, es. Y va a pasar desapercibido, como a nuestro tiempo pasa, sí, Dios, sí. La misma historia de Israel. La misma historia. Entonces Dios va a necesitar demostrar su poder, demostrar que Él es el Todopoderoso. Y qué mejor forma que, no a su adversario, porque Satanás no es adversario, pero otra vez al engañador, al mentiroso, dejarlo y ver cómo la gente, aún viéndolo, puede creerle a otro ser. Así es, sí. Y eso es lo que, no me quiero adelantar, pero lo que has mencionado es mucho de lo que vamos a ver los porqués precisamente con el profeta Ezequiel. ¿Sí me expliqué?
¿Sí? Bueno, ahorita vamos más adelante. Donde nos quedamos, dice, y les reunirá todas para la batalla, versículo 8, dice, todos para la batalla en un poderoso ejército tan incalculable. ¿Ya leímos eso? No. Nada más dije, ok, entonces sí, versículo 7, perdón. Otra vez, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog. Por todos los extremos de la tierra las reunirá a todas para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios. ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿Pueblo de Israel? ¿Es la iglesia? No, porque también ahí tenemos que hacer esa diferencia. Dice, y rodeaban al pueblo de Dios y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén, Israel, Jerusalén. ¿Sí? Dice, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. ¿Cuántos? Ahora, referente a la batalla de Gog y Magog, ¿cuántos versículos nos estamos viendo aquí en Apocalipsis? Versículo 7, versículo 8 y versículo 9. Solamente Apocalipsis menciona 3 versículos en los cuales todo el entorno de la batalla de Gog y Magog. Quiero resaltar esto para lo siguiente. Ahora, hasta aquí, ¿dudas, preguntas, comentarios? Bueno, entonces otra vez, perdón, que lo repita. Apocalipsis capítulo 20 habla acerca del establecimiento del reino. Jesús viene, establece su reino. Son cumplidas las promesas al pueblo de Israel, ¿sí? Y Satanás es amarrado durante 1000 años y ya después es soltado para la batalla de Gog y Magog. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar Apocalipsis por un momento y nos vamos a regresar al libro de Ezequiel, capítulo 37. Una pregunta antes de que por ejemplo, aquí, a ver si estoy bien, en estos 1000 años, la iglesia que somos nosotros estamos con Jesucristo. Aquí solamente es el pueblo de Israel, ese pueblo, esas personas que estaban esperando a su Mesías. Son ellos. Sí, desde Abraham, Ajá, Isaac, Jacob. es para ellos esta promesa. Ajá, cuando resucitan los judíos, ajá. Esto de la batalla de Gog y Magog, ¿están viviendo esas personas que están, esos judíos? Esos, okay. Tanto ellos como los que están, tanto Israel resucitado, exacto, como los que resucitaron de la tribulación, más los que pasaron con vida. todos ellos son los que están viviendo esto. Así es. Porque la iglesia de Jesucristo estamos con él. Todavía estamos en el cielo. Sí, esa era mi pregunta. Jesucristo ya está aquí reinando. Sí, ajá, Sí, pero nosotros todavía estamos en allá, las allá, bodas del Cordero, allá entonces, en el cielo. okay. Esa era mi duda, entonces, Sí. nada más es el pueblo de Israel. Así, y bueno, y Los gentiles resucitados, y los resucitados. sí, ajá. ¿Sí vamos bien? Ajá, ¿Sí? Bien. Ahora vamos a Ezequiel, capítulo 37. La semana pasada nos basamos prácticamente en Ezequiel capítulo 37, si lo recuerdan. ¿De qué habla los primeros pasajes, los primeros versículos de Ezequiel capítulo 37? ¿Cuál era la gran promesa de Dios sobre Israel? de los huesos, Exactamente. ¿A qué hace referencia? A la resurrección ¿de quién? Del pueblo de Israel. De hecho, ahí está muy claro cuando dice estos representa al pueblo de Israel. Después vimos que en Ezequiel capítulo 37 también no solamente habla de la resurrección, sino también habla acerca del establecimiento del reino de Israel, que ya no van a ser 2 reinos, sino que Dios los va a unificar. ¿Sí me expliqué?
promesa. Y más adelante, ya a partir del versículo 24 de Ezequiel 37, dice, mi siervo David será su rey y tendrá un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos, etcétera, etcétera. Y ahí está la tercera promesa. ¿Sí? Es prácticamente lo que hemos visto en ¿qué? En Apocalipsis. Eso es lo que yo quería resaltar. ¿Sí? Prácticamente tanto Apocalipsis como ahorita lo que retoma Ezequiel, prácticamente son los mismos sucesos. ¿Por qué? Porque en Ezequiel capítulo 37, cuando habla que mi siervo David será su rey, entonces es cuando ya Jesús establece su reino. Y cuando Jesús establece su reino, es cuando vienen, o así que resucitan los judíos, como lo menciona Ezequiel 37. ¿Sí? Cuando Dios unifica los reinos y cuando el mismo Señor Jesucristo es el rey de su pueblo. ¿Se contradice Apocalipsis y Ezequiel? No, hablan exactamente lo mismo, de las mismas promesas. ¿Si vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. Ahora, recordemos en Apocalipsis, después de que el Señor cumple esas promesas, ¿qué ocurre después? Lo acabamos de leer. ¿Qué ocurre después de que establece? Dios viene, establece su reino y después de que establece su reino, ¿qué pasa? Pasan 1000 años y es la batalla de Gog. La batalla de Gog y Magog. Así, en ese acontecimiento, así lo narra Apocalipsis. Pregunta, ¿así lo narrará también Ezequiel? Vamos a Ezequiel capítulo 38. Nomás me repites la tercera promesa, ¿cuál fue? Sí, lo que es la resurrección, lo que es la unificación del reino, el establecimiento, o que regresen los judíos a la tierra y que Jesús reinaría sobre ellos. ¿Sí? Y capítulo 38 dice, capítulo 38 de Ezequiel dice lo siguiente, este es otro mensaje que recibí del Señor. ¿Quién? Ezequiel, ¿verdad? Hijo de hombre, ponte de cara ¿a quién? A Gog, de la tierra ¿de quién? De Magog, el príncipe que gobierna las naciones de Mesec y Tubal y profetiza contra él. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, recordemos, ya ahora en Ezequiel, Dios le está diciendo a Ezequiel que ahora hable en contra de quién? De Gog, de Magog. ¿Sí se dan cuenta? Ezequiel 38, Ezequiel 37 habla acerca de las promesas. Y después llegamos con Ezequiel 38 que ahora va a hablar en contra de quién? De Gog y Magog. En Apocalipsis, ¿qué habla? Otra vez, Jesucristo establece su reino, se establecen las promesas, empieza el reino milenial, Satanás es amarrado, es soltado y después viene la batalla de Gog y Magog. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que tanto Apocalipsis como Ezequiel en estos pasajes van de la mano y están hablando de los mismos acontecimientos, inclusive de la misma forma. De la misma forma que me refiero, si en Apocalipsis dice se establece el reino, Ezequiel y la resurrección también lo hace. ¿Sí? Establecimiento de regresan los judíos a su tierra, también lo hace. Jesucristo reina, también lo hace. Y después habla acerca de Gog y Magog, tanto Ezequiel como Apocalipsis también lo hacen. Entonces, tanto Ezequiel como Apocalipsis no se contradicen, sino los acontecimientos los van narrando, de cierta forma, de la misma forma. Eso es lo sorprendente. Por eso es de que cuando les comentaba en la mañana que la semana pasada leímos 37 de Ezequiel y ahora 38, no me dejaba Ezequiel, el libro de Ezequiel, no me dejaba, o no me soltaba en el sentido de que no podía yo dejar de hablar sobre este tema. ¿Sí me expliqué?
¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo la dejara, no, pues vamos a dejar Ezequiel 38 al fin, a ver si se acuerdan los hermanos, el próximo año que volvamos a tomar Ezequiel, para hablar ahora sobre el tema de Gog y Magog en la Biblia. Va a estar muy confuso, ¿no? Si no, yo voy a tener que repetir muchas de las cosas que ya hemos visto, ¿no? Entonces, por eso quise aprovechar el tiempo para la semana pasada, ya que vimos esas cosas futuras, pues nosotros podamos seguir adelante con este tema, ya que lo tenemos de cierta forma más fresco. Entonces, en Apocalipsis, ¿cuántos versículos utilizó para hablar de la batalla de Gog y Magog? 3. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en Ezequiel? Un poquito más acerca de esta batalla. Nuevamente, Ezequiel capítulo 38 dice lo siguiente: este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dice, y profetiza contra él. Dice, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Y fíjense muy bien lo que dice, Gog, yo soy tu enemigo. Dios le está diciendo a Gog, Gog, yo soy tu enemigo. Y esas son las cosas impactantes de Dios cuando hablamos acerca de las profecías, porque pareciera ser que Dios, a través de Ezequiel, cuando está haciendo este anunciamiento en contra de Gog, es como si lo estuviera viendo antes de que se escribiera Apocalipsis. Recordemos que Dios sabe el futuro y sabe absolutamente todas las cosas. Y a Gog ya sabía lo que iba a ocurrir. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Ya sabía cómo se iba a levantar Gog y Magog. Y es por eso que desde Ezequiel, imagínense cuánto tiempo atrás, inclusive de Jesucristo, el mismo Dios le está diciendo y le está declarando prácticamente la guerra. ¿A quién? A Gog. Y le está diciendo, Gog, yo soy tu enemigo. Pero muchos dirán, bueno, pero ¿sí se estará refiriendo a ese mismo acontecimiento o se estará refiriendo tal vez a alguna batalla próxima? Porque realmente el pueblo de Israel tuvo muchas batallas, muchas naciones lo atacaron y en algunas cosas en las cuales Dios hablaba eran a corto plazo, mediano plazo y en muchas otras ocasiones es a largo plazo, ¿sí? Cuando se cumplirán esas profecías. Sigamos adelante. Dice, Gog, yo soy tu enemigo. Versículo 4. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército. Y recordemos que en Apocalipsis que menciona que Gog y Magog, aquel príncipe cuando regresa, que gobierna o que dirige, ¿sí se acuerdan que dice? Y aquí nuevamente dice el príncipe que gobierna a las naciones. Bueno, regresamos, dice otra vez versículo 4, te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carros, con toda tu armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Versículo 5, además te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de Ben Togarma desde el lejano norte y muchos otros. Prácticamente es una gran batalla y muchas naciones se unirán, ¿sí? En donde Dios es el enemigo de Gog y todas las naciones que se le unen a él. Si vamos bien, versículo 7 dice, prepárate. Fíjense cómo hasta Dios le dice, prepárate, alístate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. ¿A quién le está diciendo? A Gog. ¿Sí?
para que dirija precisamente en esta batalla. Versículo 8 dice, al cabo de mucho tiempo, fíjense muy bien, versículo 8 es clave, al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate en un futuro, ¿qué? Lejano. Dice, caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz. Hasta ahí le voy a hacer pausa y voy a resaltar algunos puntos. Dice, al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar ¿en qué? En combate. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en Apocalipsis? ¿Qué es lo que nos dice? Que Satanás es soltado ¿para qué? Para engañar a las naciones. ¿Sí? Prácticamente sería la orden, ojo, se dejará engañar precisamente ¿por quién? Por Satanás. De cierta forma, por el lado de Apocalipsis nos está diciendo lo que va a pasar de alguna forma espiritual, ¿no? Y en Ezequiel nos está hablando ya de una forma más física de lo que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces le dice Dios a Gog, tú recibirás la orden en su momento de que te vas a levantar. Y lógicamente, ¿quién le va a dar esa no tanto esa orden, sino ese estímulo o ese ánimo de quererse levantar? Ya sabemos de quién va a ser, de parte de quién. De Satanás. ¿Sí me expliqué? Por eso les digo, unas cosas son las que dice Apocalipsis, pero ya cuando tú te adentras a los profetas, como que en muchas cosas profundizas mucho más. Si vamos bien. Dice otra vez, al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate. Y después dice, en un futuro lejano. Es lo que preguntábamos hace rato. Bueno, esto no se estará refiriendo a una batalla próxima del pueblo de Israel, porque recordemos, en el tiempo de Ezequiel, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Estaban en el exilio, es más, ni estaban en su tierra. Entonces, ¿quién los iba a ir a atacar? Si ni estaban en Israel. Próximamente no iba a ser. A mediano plazo, tampoco. La historia no nos narra eso, pero lo que sí nos dice, como dice aquí, en un futuro lejano. Y este cumplimiento lo estamos viendo ¿en dónde? En Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuándo Cristo establece su reino? No. ¿Después de qué? De 1000 años de establecido su reino. Si vamos bien. ¿Por qué decimos que 1000 años después del establecimiento de su reino? Después que dice, caerás en picada sobre la tierra de Israel. Y si recordamos Apocalipsis 20, ¿qué es lo que dice? Y te irás en contra de ¿qué? La nación santa y de la ciudad santa, ¿no? Algo así. Pueblo escogido y la ciudad amada. ¿Sí? Y aquí como dice, caerás en picada sobre la tierra de ¿qué? De Israel. Es lo mismo que está narrando en Apocalipsis. Y después dice, la cual estará disfrutando de paz. Ahora, si somos honestos y somos observadores, ¿en qué momento de la historia el pueblo de Israel, como dice aquí, estará disfrutando de paz? Ahorita están en el exilio, ahí con Ezequiel. Están en el exilio. Durante el periodo de Jesús, estaban sojuzgados por el Imperio Romano. ¿Estaban en paz? No. Y mucho menos en el año 70, después de que Tito entra y destruye Israel y destruye todo, pues mucho menos. ¿Hoy en la actualidad estarán en paz? No. Entonces, ¿a qué periodo se está refiriendo? Como dice aquí, la cual estará disfrutando de paz. ¿Qué es lo que nos narra Apocalipsis? Otra vez, Jesucristo establece su reino, Satanás es atado. Y durante esos 1000 años, ¿cómo estaba Israel? En paz. Todas las promesas que Dios le hizo a Israel ya estaban siendo cumplidas. El establecimiento de la tierra, la resurrección, y el Señor estaba gobernando sobre ellos. Y Israel estaba en paz.
Entonces, si se dan cuenta, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Al mismo tiempo que habla Apocalipsis, es el mismo tiempo que ahora Ezequiel está hablando del futuro de Ezequiel, un futuro lejano, como lo menciona. ¿Sí estoy siendo claro aquí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Sí, hermana, dígame. ¿No? Se arrepintió. Bien. O en su pensamiento se contestó a sí mismo. Perdón. Bien. Entonces, Ezequiel nos está referenciando en qué momento va a ser esta batalla en la cual se va a levantar Gog. Nosotros ya por Apocalipsis sabemos en dónde va a ser. Tiempo de Apocalipsis. Futuro, inclusive mucho tiempo después de nosotros. Bueno, dice, después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras, ¿a quién se estará refiriendo? Pues al pueblo de Israel, ¿sí? Dice, hacia los montes de Israel. Versículo 9, tú, ¿a quién se está refiriendo? A Gog, tú y todos tus aliados, un inmenso y temible ejército descenderán sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. ¿Sí? Todo lo que no nos narra a detalle Apocalipsis, Ezequiel aquí nos lo está mencionando. ¿Sí? Versículo 10. Esto dice el Señor soberano. En ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Ahora, muchos dirán, bueno, si estamos hablando acerca de que ya estaba establecido el reino de Jesucristo, la gente pues estaba viviendo en paz, no habría maldad, no habría realmente pecado, por decirlo de una forma. Dice aquí, en ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Si Jesucristo estaba reinando bien y todo iba marchando bien, ahora podemos entender por qué Satanás fue amarrado, ¿sí? Y después de 1000 años otra vez, soltado. Porque ¿quién es el que va, de cierta forma, inspirar o llevar o animar a Gog y a estas naciones que se reúnan en contra del Señor o del reino de Jesucristo? El mismo Satanás. ¿Sí? Pero aquí Ezequiel lo habla de una forma, no se está refiriendo directamente a Satanás. Nosotros sabemos por Apocalipsis que así va a ser, ¿sí? Pero aquí a través de Ezequiel Dios le dice, en ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa, ¿sí? Nuevamente, y Apocalipsis dice que será soltado ¿para qué? Para engañar a todas las naciones. ¿Se dan cuenta lo maravilloso de cómo la misma Biblia se interpreta a sí misma en muchas de las cosas o preguntas que nosotros podríamos hacer? También ahí están en la Biblia un poquito, en algunos lados un poquito más a detalle. ¿Sí? Versículo 11 dice, dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas sin murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. ¿Por qué Israel no tenía murallas? Pues porque el mismo Jesucristo estaba ahí reinando. Pero como aquí lo menciona, tendrás pensamientos, malos pensamientos y tramarás estrategias perversas, prácticamente en el engaño que Dios hará sobre estas naciones o sobre este líder o estos líderes de Gog y Magog. No se darán cuenta y prácticamente minimizarán la presencia del Señor Jesús
¿sí? En Israel. Tanto que dicen, iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y dice, marcharé, contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. ¿Por qué vive tan confiado Israel? Pues porque estaba ahí su Mesías. ¿Sí? Israel estaba confiado. Entonces, este pensamiento maquiavélico, este pensamiento maligno de que va a tener Gog y Magog en contra de Israel, pues va a ser originado ¿por quién? Por Satanás. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bueno, versículo 12 dice, iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones. Las saquearé y me llevaré un enorme botín, porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Qué interesante. Aquí prácticamente Gog y Magog pareciera hacer que lo que quieren es destruir a Israel como el antigüita. Destruir a Israel, que se siente confiado, y como dice aquí, los saquearé y me llevaré un enorme botín, porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. ¿Por qué? Porque serán parte del reino del Señor Jesucristo. A Israel se le dio esas promesas materiales, esas promesas terrenales. Y aquí muy claramente nos dice que Israel eran ricos en animales y en otras posesiones. Serán ricos. Y ellos lo quieren saquear. Pero qué interesante, dice, piensan que el mundo gira a su alrededor. En otras palabras, lo que está diciendo Gog y Magog es de que los van a conquistar porque si se creen mucho el pueblo de Israel. Dice, y fíjense, piensan que el mundo gira a su alrededor. Y la respuesta es sí. La verdad sí. El mundo gira alrededor del pueblo de Israel, la nación santa de Dios. ¿Gira alrededor de la iglesia? No. ¿Sí? Gira alrededor de Israel. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Porque ¿dónde va a venir a establecer su reino otra vez el Señor Jesucristo? ¿Aquí en Tizayuca, aquí en Aposento? No, va a ser en Israel. Así lo prometió, así lo va a cumplir y así será. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, versículo 13. Sin embargo, los de Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis preguntarán, ¿de verdad piensas que los ejércitos que has juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿Piensas que puedes llevarte a los animales y apoderarte de sus bienes y saquear su riqueza? Prácticamente le están diciendo reflexiona a Gog y Magog, porque como que va a estar difícil que tú hagas semejante hazaña. ¿Sí? Versículo 14 dice, por tanto, hijo de hombre, profetiza contra, otra vez, contra Gog. ¿Cuántos versículos llevamos de Ezequiel y ya han superado la narración de Apocalipsis? ¿Sí? Versículo 14, por tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Cuando mi pueblo vive en paz, otra vez hace referencia a qué periodo de tiempo, en el establecimiento del reino, ¿sí? Dice, cuando mi pueblo vive en paz en su país, entonces tú te despertarás. Cuando mi pueblo vive en paz en su país, entonces tú te despertarás. Recordemos lo que había dicho previamente, dice, y en el futuro recibirás la orden. Y otra vez es como que se regresa hablando acerca de ese tema. Versículo 15 dice, vendrás desde tu tierra. ¿A quién le está diciendo esto? A Gog, Magog. Vendrás desde tu tierra natal en el lejano norte, con tu inmensa caballería
y tu poderoso ejército. Atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube. Y después dice algo bien interesante, otra frase. En ese futuro, ¿cómo lo dice? En ese futuro lejano. Nuevamente Ezequiel nos está hablando que no es en un futuro próximo, no es una profecía a mediano plazo, sino en un futuro lejano. ¿Sí? Dice, te traeré contra mi tierra. Dice, te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad. Gog, por medio de lo que te suceda a ti, luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que suceda esto durante ese reino? Como se comentaba hace rato, las naciones se irán creciendo, se irán multiplicando. Naciones que, como ya vimos en Apocalipsis capítulo 21, naciones que tomarán, que vivirán para siempre. ¿Por qué? Porque estarán comiendo del árbol de la vida, ¿sí? Y estarán en paz. Se seguirán reproduciendo, seguirán creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como le ha pasado al pueblo de Israel dentro de su historia, que de repente aquellos que ven esa manifestación de Dios y todo se arrepienten y se comprometen con Dios, después viene una generación que no tuvo vista a ese acontecimiento y ¿qué es lo que pasa? Se olvidan de Dios, ¿sí? Ya Dios los disciplina, tiene que pasar otra situación para que otra vez se vuelvan a comprometer con Dios, vuelve a surgir otra generación que de igual forma otra vez se olvida de Dios y es el círculo vicioso en el cual ha entrado el pueblo de Israel. Pero aquí, de cierta forma, era necesario que Satanás fuese amarrado y que después de 1000 años fuese soltado. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Como dice aquí, versículo 15, 16 al final dice, Gog, por medio de lo que te suceda a ti, luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. ¿Por qué? Porque la gente entenderá de que yo, como Dios, refiriéndose a Dios, no tolero el pecado. No tolero la maldad. ¿Sí? Y recordamos también que aquí todavía lo que es la nueva Jerusalén, ¿sí?, que desciende del cielo, todavía no está aquí. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Todavía no está aquí. Entonces, por eso era necesario que durante un tiempo Satanás fuese amarrado, para que cuando llegara este tiempo, Dios lo soltara y engañara precisamente a las naciones, y quienes van a estar dispuestos, de cierta forma, van a ser Gog y Magog y todas las naciones que se le añadan para esa batalla en contra de la nación santa. Ya no tanto en contra de su Cristo, ya no tanto en contra de su rey, como que no lo vieron o no sé de qué forma, pero ellos van en contra de Israel. Como dice aquí, creen que el mundo gira alrededor de ellos. Que la verdad, sí. Entonces dice, luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Entonces cuando Dios, como dice Apocalipsis, venza a Gog y Magog, todas las naciones se darán cuenta de la santidad, de la justicia de Dios. Lo verán con sus propios ojos. ¿Sí? Ya no va a ser tanto de lo que ellos estarán aprendiendo acerca de los siglos que la gente que haya pasado de la tribulación hacia el reino de Cristo, les estarán narrando. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sino ahora verán esa manifestación gloriosa de Dios. Por eso es bien importante que esa batalla de Gog y Magog se lleve a cabo, porque de cierta forma es como un filtro, porque todas esas naciones que se levantarán y se unirán a Gog y Magog simplemente son naciones que no les interesa en nada, ¿sí?,
ser gobernados por Cristo y ni ser parte de ese reino. ¿Se dan cuenta? ¿Son gentiles? ¿Y alguno que otro judío? Podría ser, sí. Pero aquí por las zonas geográficas y todo que menciona, se refiere más a los gentiles. Entonces por eso necesitan ver que el Dios verdadero, el Rey de Israel, es el Rey verdadero. Así es. Porque son naciones, están buscando sus... ¿Sí? Sí. Pero esos son los que van a venir a engañar al pueblo de Dios, porque dice que el pueblo de Dios va a estar en paz, va a estar en tranquilidad, y por eso le levanta a Gog y a Magog, y bueno, desata a Satanás, y van a ser engañados estas naciones, y a su vez... digamos a Gog y Magog principalmente. Pero a los israelitas no. No. No tanto a ellos, No. sino a Gog y a Magog. Y a las naciones que se unan con ellos. Ya. Sí. Y todos Porque, esos se van a levantar sí, contra... sí, porque el propósito es levantarse en contra de Israel. Entonces, yo como judío me voy a levantar en contra de Israel. No, es, como dicen, así dice el harakiri. Y en armonía. El pueblo de él, Dios Y estaba va a en estar paz. y en armonía, O sea, porque como dices tú, van a estar comiendo del fruto del árbol de la vida, si hay enfermos, las hojas de lo que veíamos la vez pasada. Entonces el pueblo de Dios va a estar bien, va a estar cubierto por él, Sí. pero Satanás va a venir a engañar a las naciones aldeanas, las que están alrededor, ¿no? Por decirle como dice Diana, a los gentiles. Va a levantar y va a venir a querer atacar al pueblo, nuevamente al pueblo de Dios, a la nación santa. sí, prácticamente ningún judío se va a levantar contra sí mismo. O sea, es puras naciones gentiles. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. Versículo dice, Gog, por medio de ti, que te sucederá a ti, luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Versículo 17. Esto pregunta el Señor soberano. ¿Eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo, cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo? Pero esto dice el Señor soberano. Cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. En mis celos y en mi enojo ardiente, prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. ¿Sí? Precisamente por eso, porque Dios requiere o necesita que la gente, Dios no necesita nada, pero más bien las naciones necesitan ver el poderío, la grandeza, la santidad, el juicio de Dios en contra del que se levante contra él. Y recordemos lo que hemos visto en Apocalipsis, que él vendrá y reinará, ¿con qué? Con vara de hierro. ¿Sí? Ya no será de que, ay Señor, pues mira, pequeño, pecaste, te mueres, ¿sí? No, pues seguirás disfrutando. ¿Sí me explico? Dios no tolerará el pecado. Dice, prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. Todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves del cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corran por el suelo y toda la gente de la tierra temblarán de terror ante mi presencia. ¿De quién? De Dios. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los acantilados y las murallas caerán al suelo. Convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor soberano. Tus hombres se atacarán con la espada unos contra otros. Esto ya lo ha hecho Dios alguna vez en la historia de Israel. Esto no es nuevo para Dios. Entonces, con la batalla en Gog y Magog va a ser lo mismo. Versículo 22. Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De ese modo, mostraré mi grandeza y ¿qué? Y santidad, y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Se dan cuenta?
¿Por qué muchos dicen y hacen esa pregunta? ¿Pero por qué Satanás fue amarrado? ¿Por qué no simplemente ya lo mandó igual junto con la bestia y junto con el falso profeta? ¿Por qué no lo mandó otra vez? ¿Por qué no los mandó a los tres ya al lago de fuego? Porque era necesario, ¿sí?, que ocurriera este acontecimiento como filtro para que se pudiesen levantar y se pudiese manifestar quienes estaban a favor de Cristo o los que estaban en contra. ¿Sí me expliqué? Ya que ni siquiera ocupa el ejército de Israel, no hay ninguna muerte en Israel, es Dios contra las naciones. Sí. Así es. Por eso aquí hemos dicho en algunas ocasiones que la nación más poderosa del mundo no es ni Estados Unidos, ni Corea del Norte, ni Rusia, ni así en cuanto a lo bélico. Si Israel se pusiese a cuentas con Dios completamente, tendrían la protección de Dios al 100%. Y así como ha habido que tanto Irak, Irán, Kuwait, todas las naciones que están alrededor de Israel lo han querido destruir y no han podido. Y Dios los ha liberado. ¿Sí? Porque si Israel fuese una nación como cualquier otra, ya desde cuándo ya hubiera desaparecido Israel. ¿Sí? Pero como Israel es la nación santa, la nación escogida por Dios, sigue y seguirá, y lo vemos aquí, y seguirá eternamente. El pueblo de Israel, como nación santa y elegida por Dios, será eternamente. Por eso es bien importante, y con clases pasadas, y otra vez lo repito, es bien importante hacer esa diferencia. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Ni una sustituye a la otra, sino son completamente grupos diferentes, con promesas diferentes. ¿Sí me expliqué? Me llama la atención por decir, dicen de Israel, una que ahí ni muro ni nada tiene. ¿Cómo le dicen todos los ejércitos, ¿no?, de Persia y todos van? ¿Cómo se reúnen tanto para esa que no tiene ni muro ni nada? Ni ¿por qué se juntan tantos, no? Así es. ¿Por qué se juntan tantos? El por qué lo que es porque Israel realmente como ha estado, ha sido protegido y todo, si eran... Ella estaba en paz, no necesitaba de muros. Podían llegar cualquiera de los ejércitos y como había hecho con otros, Persia y todo, que se ve que a grandes pueblos los derrotaba. Exactamente. Como dice Diana, sin meter las manos, ellos los va a destruir con granizo y todo lo que puede hacer. Sí, así es. Dios va a obrar directamente en contra de ellos. Es más, ni dejará que su pueblo de Israel, que está disfrutando de la santidad, se manche las manos de sangre en contra de esas personas. Más adelante vamos a ver algo interesante, porque el pueblo de Israel sí tiene una función, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero así como lo han resaltado, Dios no dejará que Israel se manche las manos y que otra vez haya pecado, ¿sí?, en sus manos. Y ahí vemos que Dios cumple sus promesas, porque en Ezequiel 37 veíamos que decía, y voy a quitar el pecado, voy a quitar la idolatría, voy a quitar tu corazón confundido, vas a hacerme fiel completamente. Así es, así es. Y lo podemos ver, la vez que, bueno, cuando son desterrados en Babilonia y están en el cautiverio, Dios mismo les dice, los voy a limpiar, voy a hacer de ustedes una nación, tanto es mi amor por ustedes, o sea, los deja que sufran lo que están, pero al final dice siempre, yo voy a rescatarlos, mi pacto con ustedes es eterno y voy a hacer de ustedes una nación grande, una oración, voy a cambiar el corazón de todos ustedes para que me adoren y solamente sea yo el Dios eterno de ustedes. Como Dios, como dices, ¿no?, de una u otra forma Dios siempre está, Él es el que nos está buscando su pueblo. Y cómo es posible que otras naciones puedan ver esa bendición tan grande que tiene Israel y Israel no pueda darse cuenta de lo bendecido que es
porque es bendecido, es una bendición Sí, que ya Dios así no es. se la va a quitar. Jamás. La tiene, y cómo no pueden caerles ese 20 y decir, como dices tú, que se pudieran arrepentir completamente, que pudieran doblar rodilla y pedir, y yo creo que fuera otro pueblo, si aún así es bendito, fuera lo que dice aquí, ¿no? Que no habría maldad, no habría, entonces Dios estaría gozoso, porque es lo único que Él quiere. Sí. Por eso busca esa nación tanto, ¿no? Sí. Y es la manera en que Jesucristo nos quiere a nosotros los gentiles, que seamos fieles con Él, que lo busquemos, que reconozcamos que Él es el único que puede acercarnos y llevarnos al Padre, ¿sí? Que no hay otra cosa, no hay otra cosa. Y la diferencia, ¿no? Nosotros tenemos la promesa de Jesucristo, mientras que el pueblo siempre la ha tenido de Dios, siempre, Sí, y la tendrá. y la va a tener. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Reclamaciones? ¿Sí quedó claro? Está pesado porque son muchos datos y todo, pero es interesante porque cuando volvamos a leer Ezequiel, en nuestra lectura y todo, ya cuando leamos, esto se está refiriendo a tal narración en otras partes de la Biblia. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Reclamaciones? Bien, pues le vamos a dejar hasta aquí y continuaremos después de un corte comercial. Bien. Muy bien. Después de este corte comercial, bueno, yo lo digo así de broma, pero es donde tenemos nuestras peticiones de oración, oramos, cantamos. Pues bueno, ahora continuamos con nuestro estudio. Estamos tomando el libro de Ezequiel, vamos a Ezequiel capítulo 39. ¿Sí? Lo último que vimos, bueno, hace unos momentos, aquí en nuestra primera hora, que tomamos la hora de escuela dominical, veíamos Ezequiel capítulo 38 y hablábamos acerca de esa gran nación, esa gran batalla que tendrá el pueblo de Israel, o más bien no el pueblo de Israel, sino Dios protege a su pueblo de esta gran batalla con Gog y Magog. Veíamos cómo en Apocalipsis solamente es mencionado tres versículos que hablan de esa batalla, pero en Ezequiel, desde Ezequiel capítulo 38, y ahora vamos a ver capítulo 39, nos expande muchísimo más acerca de los acontecimientos de esta batalla. Ya vimos en parte la importancia de esta batalla, porque a lo mejor lo veamos de una forma, como dicen, apocalíptica, ¿no? El mundo se va a acabar y guerras y batallas y todo, pero en Dios recordemos que siempre hay un propósito. Y de cierta forma vemos el porqué del propósito de que Satanás haya sido amarrado, ¿sí? Y el por qué después fue liberado, ¿sí? Y hemos visto que, como en el capítulo 38, versículo 23 dice, de ese modo mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Porque recordemos que es una generación, son muchas generaciones nuevas y de cierta forma es como un filtro esta batalla, porque muchos se unirán con Gog, se unirán precisamente a esa batalla. ¿Para qué? Para tratar de despojar al pueblo de Israel. Como decía, porque ellos piensan que el mundo gira alrededor de ellos, ¿no? Cuando el pueblo de Israel está en completa paz. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el Señor Jesucristo establece su reino. ¿Dudas y preguntas, comentarios, reclamaciones, algo que se les haya ocurrido en este inter sobre la clase pasada? ¿No? Bien. Retomamos o comenzamos con el capítulo 39 de Ezequiel. Ya estamos todos ahí. Ezequiel capítulo 39 dice lo siguiente. Hijo de hombre, profetiza contra Gog. Nuevamente, recordemos en Ezequiel 38, empieza de la misma forma, ¿no? Habla esto en contra de Gog. Otra vez, capítulo 39, hijo de hombre, se está refiriendo a Ezequiel, profetiza contra Gog.
dale este mensaje de parte del Señor soberano. Otra vez, yo soy tu enemigo, oh Gog. ¿Por qué dije otra vez? ¿Sí recuerdan cómo dijo en el capítulo 38? Dios le dice a Gog, yo soy tu enemigo. Y otra vez, quiero repetir lo mismo. Dios no está amarrado a un periodo de tiempo. Dios sabe y conoce muy bien el pasado, el presente y el futuro de todos. Y Dios sabe todas las cosas que Gog va a hacer en el futuro. Ha plasmado una parte en Apocalipsis y en Ezequiel mucho más, ¿sí? Y sabe que Gog se va a levantar en contra de su pueblo, y desde antes de que ocurra esto, Dios ya considera a Gog como su enemigo. ¿Sí vamos bien? Dice, otra vez versículo, yo soy tu enemigo, oh Gog, gobernante de las naciones de Mesec y Tubal. Te haré regresar, te traeré desde el lejano norte y te llevaré hacia las montañas de Israel. Te quitaré el arco de la mano izquierda y las flechas de la mano derecha y te dejaré indefenso. Tú, tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas. Te haré comida para los buitres y los animales. Si se dan cuenta, en el capítulo 38 menciona cómo estaba Israel. ¿Tenía paz? ¿Tenía muros? No necesitaba de muros porque realmente no se consideraba que alguien los fuera a atacar porque Israel estaba en paz. Y no solamente, sino podemos hablar de todas las demás naciones del mundo, ¿sí? Vimos en el capítulo 38 cómo Dios es el que hace que entre sus ejércitos de Gog se aniquilen uno contra otro. Vemos que inclusive Dios los iba a llenar de enfermedades, ¿sí? Entonces prácticamente Gog y todos estos ejércitos llegaron ante el pueblo de Israel. Pues prácticamente no, se acercaron, pero no. Y aquí dice, y tu ejército y tus aliados morirán, ¿dónde? Sobre las montañas. Prácticamente a la periferia de Israel es a donde Dios va a tratar o los va a juzgar o los va a aniquilar. ¿Para qué? Para que no lleguen y toquen siquiera a la ciudad de Israel, la ciudad amada. ¿Sí? ¿Pregunta? Me acordé en los tiempos de David pero quería verificar si era David o era otro rey, cuántas veces Dios no dejó que el ejército enemigo llegara al pueblo de Israel, a la ciudad de Israel. Cuando el pueblo estaba confiado y estaba con Dios, los deja fuera de los perímetros de Israel sin que los toquen. Entonces, por eso es que dice, todas las naciones sabrán que Dios, y así como yo puedo recordar ahorita de esto, el pueblo de Israel podrá recordar cómo Dios los ha librado en otras ocasiones. Y bueno, y hablando así que ese es de recordar, pero también van a haber muchos que habrán resucitado y que revivirán en carne propia, porque muchos de los que van a resucitar estuvieron en esas batallas. ¿Sí me expliqué? Y verán, y va a ser, o sea, yo creo que va a ser así un choque para ellos mismos, el ver, caray, pues se acercan, pero verán esa manifestación gloriosa de Dios en su defensa. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? O sea, recordar, no sé, algunos durante el tiempo de David, las batallas, de esos mismo David, esos 30 valientes, ¿no? Yo creo que igual, no, pues si antes lo podía hacer, ¿sí? Ahora, pues con este super cuerpo que me has dado, Señor, pues cuánto no más yo puedo hacer, ¿no? Porque igual uno de los 30 creo que hasta llegó a matar a 200, ¿no? Él solo, ahora teniendo ya un cuerpo glorificado, pues cuánto mayor razón. O sea, nos ponemos a imaginar, ¿no? Lo que pueda pasar, pero eso es lo bonito, lo interesante y lo aventurero, ¿no? O sea, eso que puede llegar a ocurrir. Entonces, pero nuevamente, Dios no va a dejar que su pueblo nuevamente se manche las manos de sangre y Dios es el que los va a defender. ¿Sí?
¿Sí? Dice, versículo 4, tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas. Te haré comida para los buitres y los animales salvajes. Prácticamente también Dios va a utilizar ¿a qué? La fauna para que ataque a estas naciones que se levantarán en contra de Israel. Versículo 5, caerás en campo abierto porque yo he hablado, dice el Señor soberano. Haré llover fuego sobre Magog y sobre todos tus aliados porque viven seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Prácticamente no les va a caer de sorpresa el hecho de que Gog vaya y quiera atacar a Israel. A Dios no lo podemos sorprender. Antes de que nosotros querramos o que estas naciones quieran hacer algo en contra de Israel, Dios ya lo sabe y Dios actúa desde mucho antes. ¿Sí me expliqué? Versículo 7. De ese modo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que nadie deshonre mi nombre, y las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. No solamente Dios protege al Israel por su buena carita o porque es bien buena onda, sino porque Dios prometió siempre proteger y cubrir a Israel de todo mal que le pudiera venir. Entonces Dios está cumpliendo ¿qué? Su palabra, ¿sí? Su mismo ser, su misma ética de Dios, lo mismo que lo forma a Él como Dios, no se puede permitir no cumplir esto que Él mismo prometió al pueblo de Israel. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Si esto ha hecho, imagínense, si esto ha hecho con el pueblo de Israel, de protegerlo hasta lo más, ahora cuánto más lo hará a quienes ha adoptado como sus hijos. ¿Sí? Recordemos que en Juan que dice, pero a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pregunta, ¿y el pueblo de Israel será el hijo de Dios? ¿Será su nación? Sí, será su nación, pero todos los que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador, esos sí son hechos hijos de Dios. Y es una gran diferencia. ¿Sí? Entonces, también ahí se deriva el hecho de que también nosotros, quienes han creído en el Señor Jesucristo, no pueden perder la salvación. ¿Sí? Pero que dice, entonces puedo hacer y deshacer. Sí, adelante. Pero eso da evidencia más bien de que no has creído y que no eres hijo de Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Porque muchos se han agarrado de eso para vivir una vida de libertinaje, para vivir vidas que realmente no le agradan a Dios y dicen, al fin la salvación no se pierde. Al fin, aunque haga o deshaga, no es por lo que yo haga, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Sino, pues ya soy salvo y para siempre. No. El hecho de que tú vivas una vida recta es realmente la evidencia de que has creído en Cristo. Si no lo vives así, es evidencia de que más bien no has creído y te has acercado a Dios, te has acercado a una iglesia solamente de una forma religiosa, ¿sí? De una forma deshonesta, pero no es seguir al Dios vivo y verdadero, del cual ahorita nosotros estamos viendo de lo mucho y lo tanto que Dios ama a Israel y cómo lo protege hasta el final. Lo protege hasta el hecho de no dejar que se llene de pecado o que sus manos se llenen de sangre. ¿Me expliqué? Dice, no permitiré que nadie deshonre mi nombre, y las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Versículo 8, ese día de juicio llegará, dice el Señor soberano. Todo sucederá tal como lo he declarado.
tal y como Dios lo está diciendo aquí en Ezequiel, de esa forma es como ocurrirá. Versículo 11, de ahí nos saltamos el versículo 11, dice, prepararé un inmenso cementerio, ¿para quién? Para Gog. ¿Sí? ¿Por qué? Y sus multitudes en el valle de los viajeros, al oriente del mar muerto. Ese lugar impedirá el paso de quienes viajen por allí, y el lugar pasará a llamarse Valle de las Multitudes de Gog. Les llevará, fíjense muy bien, les llevará 7 meses a los israelitas enterrar los cuerpos y limpiar la tierra. Habrá semejante matanza de Dios directamente para Gog y Magog, ¿sí? Que todo ese valle será, como dice, un gran cementerio. Y hace rato mencionábamos, bueno, ¿y los israelitas qué van a hacer? Absolutamente nada. Pero a ellos sí les va a corresponder, ¿qué? Pues limpiar. Limpiar, ¿sí? ¿Qué es? Todos esos cuerpos los llevarán y los echarán en ese gran cementerio. Versículo 12 nuevamente, les llevará 7 meses a los israelitas enterrar los cuerpos y limpiar la tierra. Versículo 13, todo el pueblo colaborará. ¿Cuál todo el pueblo? Pueblo de Israel. Colaborará, pues será una victoria gloriosa para Israel ese día, cuando demuestre mi gloria, dice el Señor Todopoderoso. Aún así, Dios, el pueblo de Israel no hará absolutamente nada en esa batalla. Dios peleará por ellos, ¿pero qué? Pero su fe, su confianza, su amor, su esperanza en Dios, eso es una victoria de Israel para ellos. Y al tener esa confianza y esa certeza en su Dios verdadero, el Dios de sus antepasados, será una gran victoria para Israel. Sí, y recordemos que también nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo y hemos vencido a la muerte y podemos vencer al pecado. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Y el pueblo de Israel, de esta forma, ya teniendo su paz, ya viendo a su rey por siempre, ellos depositando toda su fe, su esperanza, ellos tendrán esa victoria sin haber movido un solo dedo en contra de sus enemigos. ¿Sí me explico? Sí, Dios lo habrá hecho absolutamente todo. Por eso en Proverbios, en otras partes, dice Dios a nosotros, no te llenes de desánimo cuando veas que el pecador se llena, le va bien, etcétera, etcétera. Si alguien te va, no te vengues y todo. Yo soy la venganza. Y este es un gran ejemplo en el cual Dios obra completamente en la vida de Israel. Por eso podemos pensar y podemos entender la gran importancia que tiene esta gran batalla de Gog y Magog, como la menciona Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se muestra la fe y la confianza del pueblo de Israel en Dios y el cómo Dios los protege, los cuida. Y como dice aquí, no permitiré que nadie deshonre mi nombre. ¿Sí? Y es glorificado este Dios vivo y verdadero. Nuevamente dice, pues será una victoria gloriosa para Israel ese día cuando demuestre mi gloria, dice el Señor. Versículo 17 del capítulo 39 de Ezequiel dice lo siguiente. Ahora, hijo de hombre, esto dice el Señor soberano, llama a las aves y a los animales salvajes y diles,
reúnanse para mi gran banquete sacrificial. Vengan de lejos y de cerca a los montes de Israel y coman allí carne y beban sangre. Coman la carne de hombres valientes y beban la sangre de príncipes como si fueran carneros, corderos, cabras y toros, todos animales engordados de Basán. Devoren la carne hasta quedar hastiados, beban la sangre hasta embriagarse. Es el banquete sacrificial que he preparado para ustedes. Sáciense de la mesa de mi banquete, devoren caballos y conductores de carros, hombres poderosos y toda clase de guerreros valientes, dice el Señor soberano. ¿Se imaginan la escena? Todos esos cuerpos que estarán así tirados durante de esas montañas, durante ese gran cementerio, como dice, vendrán los animales y se agarrarán de la carne de todos esos cuerpos humanos. Imagínense cómo van a acabar. A lo mejor va a ser una escena así muy, muy grotesca, pero así va a ser el juicio que Dios va a traer sobre Gog y sobre todas esas naciones que se unan con él en contra de Israel. Versículo 21 dice lo siguiente: de ese modo mostraré mi gloria a las naciones. Todas verán el castigo que les impuse y el poder de mi puño cuando golpeo. A partir de entonces, fíjense muy bien, ¿cuál era el propósito de esta batalla? Que todos verán el castigo que les impuse a quienes, a Gog y a todos los que se le unieron, y el poder de mi puño cuando golpeo. De cierta forma Dios está ilustrando y que vean que pues yo pego duro, ¿no? Y cuando pego, deshago. ¿Sí? Nadie puede ponerse al tú por tú con Dios, porque Dios y da fuerte. ¿Sí? Cuando su justicia se manifiesta. Versículo 22. Y a partir de entonces, fíjense bien, y a partir de entonces, el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios. Y uno puede preguntar, bueno, pero entonces todos los 1000 años que ya habían pasado, ¿sí? Otra vez repetimos lo que dijimos hace rato. Muchos que salieron de Israel, que creyeron durante la tribulación y que entraron al reino de Cristo, así como nosotros, sin haber sido transformados ni resucitados, seguirán reproduciendo, seguirán viviendo y todos, muchas generaciones seguirán surgiendo, siendo parte del pueblo de Israel, pero esas naciones, o más bien ese Israel nuevo, nunca ha sido sorprendida, ¿cómo decirla? Ha vivido un acontecimiento tal que ellos hayan dicho, pues sí, ahí somos parte del pueblo de Israel. Lo han hecho más bien de una forma más bien religiosa, tradicional, sí, que el ver realmente al Dios vivo y verdadero actuando en sus vidas. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Porque aquí lo dice, a partir de entonces el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor, su Dios. Versículo 23. Luego las naciones sabrán por qué los israelitas fueron enviados al destierro. También habrá personas que saldrán de la tribulación y pasarán, se seguirán reproduciendo y se formarán las naciones, seguirán creciendo estas naciones, y por eso dice, luego las naciones sabrán por qué los israelitas fueron enviados al destierro. Fue el castigo por su pecado, porque fueron infieles a su Dios. Por lo tanto, les di la espalda y dejé que sus enemigos los destruyeran. En otras palabras, estas naciones entenderán, y cuando aprendan y vean todo el contexto de Israel, porque así a la fecha muchos dirán, pero ¿por qué le pasa tanto a Israel? ¿Y por qué le pasa tanto a Israel? ¿Y qué es lo que hemos visto? Cuando alguien pregunta y todo, la respuesta es, el pueblo de Israel se alejó y todo, y le fue infiel a Dios. ¿Sí me expliqué?
¿Y cuál va a ser la respuesta en el futuro? La misma situación. Cuando estas naciones vean todo el resultado de esta batalla, estas naciones entenderán ahora que al Dios vivo y verdadero del cual ahora los está gobernando es un Dios que, como vimos también anteriormente, que habla en serio. Y es un Dios con el cual no se puede jugar o no se puede bromear. No es un Dios de mentiritas, sino es un Dios verdadero y su palabra la cumple, y sobre todo su justicia, y que si al pueblo de Israel le aconteció en el pasado lo que siempre le aconteció, fue por su desobediencia y su alejamiento de Dios. Y si para el pueblo de Israel Dios no se los perdonó, sino como dice aquí, por lo tanto les di la espalda y dejé que sus enemigos los destruyeran, de esa misma forma en la cual Dios juzgó al pueblo de Israel, de esa misma forma, en esa batalla de Gog y Magog, las personas de todo el mundo verán que a Dios no se le pasa nada y que Dios trae la justicia sobre aquellos que se levantan en contra de ellos. ¿Me expliqué? Y dice, les di la espalda y los castigué por su contaminación y por sus pecados. Versículo 25 dice, ahora bien, esto dice el Señor soberano, pondré fin a la cautividad de mi pueblo, tendré misericordia de todo Israel, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Ya de parte ya hemos hablado de esa situación. No importa cómo haya sido el pueblo de Israel, no importa que haya sido infiel, pero Dios prometió que lo iba a salvar. Y los pocos o los muchos de los cuales sí creyeron en Dios, sí siempre le fueron fiel, a esos Dios a ellos les dio todas las promesas que le prometió al pueblo de Israel. Por eso dice, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Versículo 26, una vez que regresen a su propia tierra para vivir en paz, donde nadie los molestará, asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron. Versículo 27. Cuando los haga regresar de las tierras de sus enemigos, mostraré mi santidad en medio de ellos para que la vean todas las naciones. Entonces, ¿por qué era importante esta batalla? Porque en esta batalla o a partir de esta batalla, tanto el pueblo de Israel joven como las naciones gentiles jóvenes dentro del reinado de nuestro Dios, dice, mostraré mi santidad en medio de ellos para que la vean todas las naciones. ¿Sí estamos claros aquí? Versículo 28 dice, entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios, porque los envié al destierro y los regresé a su hogar. No abandonaré a ninguno de mi pueblo. Dios por sí mismo se ha comprometido con su pueblo Israel y ha dicho, no abandonaré a ninguno de mi pueblo. Pero si hay una condición, aquellos que realmente hayan creído y confiado en Él. Es así como en Juan capítulo 6, cuando el mismo Señor Jesucristo dice, en cuanto al tiempo de la resurrección de aquellos que confíen en Él, que dice, y Dios me mandó que yo no perdiera a ninguno de ellos. ¿Sí recuerdan? Entonces, es el mismo carácter de Dios para con su pueblo de Israel y es el mismo carácter del Señor Jesucristo en relación a los miembros de su iglesia, a sus hijos, por los cuales Él murió. Y versículo 29 dice, nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y hasta entonces, cuando ya el pueblo de Israel entienda y vea esa situación y viva esa situación en donde se muestre la justicia, la santidad de Dios a través de esa batalla o de ese juicio que Dios hizo en contra de Magog, el pueblo de Israel se dará cuenta de la santidad
y la exaltación de Dios. ¿Me expliqué? Y entenderán que ese es un Dios santo, un Dios justo, un Dios verdadero y un Dios que los ha protegido. ¿Sí? Y como dice aquí en el versículo 26, asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron. Se darán cuenta, así como lo hemos dicho varias veces aquí, pero cómo el pueblo de Israel no se da cuenta lo mucho que Dios los ama. ¿Cómo es que el pueblo de Israel no se dan cuenta de todas las promesas que Dios les ha dado? ¿Cómo no se dan cuenta el pueblo de Israel todo lo que Dios ha sacrificado y lo que ha sufrido por ellos? Bueno, pues hasta entonces, gracias a la batalla de Gog y Magog, después de haber visto esa manifestación de Dios, como dice aquí, asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron. Les dará vergüenza acerca de ese trato que Dios ha tenido para con ellos, y ellos de cierta forma decir, no nos lo merecemos. ¿Sí? No nos lo merecemos, y aún así, gracias Dios por tu amor. Y versículo 29 nuevamente dice, nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Y bueno, pero hay otro acontecimiento todavía importante. ¿Sí? Esto es referente a ¿quién? A Gog y Magog. ¿Sí? Cuando en Génesis capítulo 3, después de que el hombre peca, Dios empieza a hacer juicios, ¿verdad? Le dice al hombre, ¿qué has hecho? Le echa la culpa a la mujer y también la juzga al hombre, juzga a la mujer, y después la mujer, pues es que la serpiente, y a la serpiente Dios la juzgó. Sí, sí, a la serpiente. Regresemos a Apocalipsis capítulo 20. Que fue el primer pasaje que comenzamos a leer, ¿sí? Que es donde habla acerca de que es atado Satanás, que es acerca de la batalla de Gog y Magog. O vamos a darle otra vez lectura, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de la prisión y saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog. Y ya, yo creo que al leer esto, recordamos lo que leímos en Ezequiel. De qué forma los va a engañar, cómo los va a engañar, las maquinaciones que Gog tendrá en su cabecita, todo en referente a Israel. ¿Sí me expliqué? Y después dice, por todos los extremos de la tierra los reunirá a todos para la batalla, un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y de la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. Bueno, ahí habla acerca de que caerá fuego del cielo. Ya después de que vimos que Dios los mataba, que se los comían las aves, aquí habla que les cayó fuego, en Ezequiel veíamos que también les cayó enfermedades, que se mataban unos, o sea, prácticamente no van a poder hacer absolutamente nada en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Y después versículo 10, porque ¿quién fue el que engañó a los hombres? Satanás. Versículo 10 dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Qué podemos ver? 1, que Satanás, aquel que había engañado a todas esas naciones, ahora él también iba a ser
juzgado. ¿Por qué mencioné el hecho de Adán y Eva en el huerto del Edén? Porque a final de cuentas la serpiente en el Edén fue la que engañó a Eva, y también la serpiente tuvo juicio. ¿Sí? Ahora en Apocalipsis capítulo 20, nuevamente Satanás vuelve a engañar a todas estas naciones, pero así como Dios hizo juicio en contra de Magog, así como lo hizo en Génesis en contra del hombre, en contra de la mujer, también Dios, aparte de juzgar a Gog y a Magog, también hace juicio en contra de ¿quién? De este engañador, de Satanás. Dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego. Y así como Dios le decía a Gog, yo soy tu enemigo, ¿sí? Sabemos que nadie puede ser enemigo de Dios, porque mucha gente pone a Satanás y a Dios como si fuesen al mismo nivel, y pues ni Satanás puede ser enemigo de Dios, porque aquí prácticamente Dios con la mano en la cintura simplemente toma a Satanás, al diablo, y lo lanza al lago de fuego. No hay nadie que se le pueda poner al tú por tú al Dios de la Biblia, al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios que mandó a Jesucristo, al Dios que nos dio la salvación, al Dios que está en nuestras vidas, ¿sí? Al Dios real, ¿sí? Porque hay algunos que se sienten muy hombrecitos, muy, y piensan que se van a poder enfrentar en contra de Dios y decirle sus cosas. Esa es una tontería en sus pobres mentecitas, y no va a ser eso. Y aquí algo importante, segundo punto de este pasaje. Dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Dice, y allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Ese será el gran final de Satanás, del diablo, junto con toda su hueste de diablos, donde estaba tanto el falso profeta como la bestia, refiriéndonos al anticristo. ¿Sí? Y ahí quiero aclarar, para todas aquellas personas que dicen, ay, es que el cielo ha de ser bien aburrido, mejor me voy al infierno, porque ahí pues igual me voy a poder drogar, me voy a poder embrutecer, alcoholizar, poder tener todas las mujeres que yo quiera, como si pensaran que el infierno es un cabaret, un antro, una discoteca, y ahí podemos hacer y deshacer como nosotros querramos. ¿Y qué dice la gente? Prefiero mejor estar en el infierno, porque ahí va el tipo de gente que va a ver ahí, pues es como la que yo me junto, con la que yo platico, con la que yo estoy. Imagínense. O aquellos satanistas que piensan, fíjense, que piensan que si por hacer ciertos sacrificios o hacer ciertos actos a favor o rituales a favor de Satanás y todo, tendrán una mejor posición. ¿En dónde? En el infierno. Imagínense esa idea tonta que el mismo Satanás les ha vendido. Y gente que se la ha creído y que se vuelven adoradores de Satanás. Jóvenes completamente, y perdón la palabra, tontos, ¿sí? Estúpidos, que empiezan a jugar con simbolismos satánicos, trayéndolo en sus playeras, en tatuajes, haciendo ciertos movimientos, ciertas posturas, ciertas cosas, aludiendo precisamente a cosas de demonios y de Satanás, jugando de cierta forma, queriéndose hacer sentir muy poderosos, o queriendo intimidar a la demás gente. De ahí podemos ver el origen también de esta diabólica muerte, que no tiene nada que ver con Dios, ni es santa, ni tiene nada que ver en relación con Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas y todos esos engaños que también Satanás le ha plasmado a las personas, ahora vemos aquí completamente a ese engañador completamente destruido
enjuiciado por el Dios santo, por el Dios verdadero. Cuando Satanás, de cierta forma y figurativamente lo digo, pueda traer a nuestra mente, a nuestras conciencias, ciertas cosas que nos hacen alejar de Dios, huyamos, demos la vuelta, porque Él siempre va a tratar de engañarnos. Lo hizo desde el Génesis, lo va a hacer hasta Apocalipsis. Lo hizo con el Señor Jesucristo y Él no se va a tentar el corazón para destruir a cada uno de nosotros. ¿Sí me expliqué? Y aquí vemos su gran derrota. Y como dice, y estaba la bestia y el falso profeta, allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí el mismo diablo, Satanás, va a estar sufriendo, no reinando, ¿sí? Va a estar sufriendo y llorando. Y como dice otras porciones, como él sabe que tiene poco tiempo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos, sí, firmes a nuestro Dios ante este engañador. Por eso es importante que nosotros retomáramos la batalla de Gog y Magog, porque manifiesta la santidad, la fortaleza, la victoria, ¿sí?, de Dios sobre el mal completamente. Porque cuando aquí ya no esté Satanás y ya no esté nada que engañe, será santo, limpio, absolutamente todo, a partir de la fecha hasta toda la eternidad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.